Que era un folclore mucho más espontáneo, más rico, en el sentido de que no estaba pasado por el sedazo previo de la censura. Surgió esa comunión que a nosotros siempre nos pareció muy importante. Lo académico que nos podía aportar ser universitario, mezclado con los lugareños, con el saber popular. Y esa mezcla ha resultado. El Hierro podía ser el lugar significativo, primero porque era la isla más apartada, la más olvidada en aquella época, sin apenas infraestructuras, y donde se estaba produciendo un movimiento juvenil. Y él tenía un lagar así en madera, era como una maqueta, y él la llevaba en una bolsa plástico. Y cuando la abrió, yo me ilusioné también, era un homenaje al campesino. Tú llegabas y le decías, quizás a lo mejor, mire, doña Valentina, yo quiero que me saque una poesía. Ella llegaba y te decía, bueno, pues, yo quiero que me saque la poesía sobre esto. Y en 2 o 3 minutos, ella llegaba y te sacaba la poesía. En los años de la República había una evidente intención de crear una escuela canaria. Yo creo que a partir de los años 50, 60, cuando realmente se produce un crecimiento demográfico enorme. En el año 68 convoca una reunión con la intención de formar un grupo musical, pero no convoca a músicos ni a parranderos para desarrollar ese proyecto, sino lo que hace es que convoca, digamos, que a la flor y nata de los artistas canarios y de la intelectualidad canaria, ¿no? Surgió esa comunión que a nosotros siempre nos pareció muy importante. Lo académico que nos podía aportar ser universitario, mezclado con los lugareños, con el saber popular. Pues empezamos en el 79 con una actividad pues inédita en Canarias, que fueron los ciclos culturales por barrio. Ahí pues participaban pues ayuntamientos, asociaciones culturales, asociaciones de vecinos. Las canciones más importantes las ha hecho Néstor Ala. Y entonces pues vine aquí, lo conocí a través de otros amigos y tal, y después vine aquí y empecé a hablar con él. Y él desde el principio se mostró, pero encantado. Ya están dentro de los centros escolares, ya somos Patrimonio de la Humanidad y ya tenemos una cátedra de silbo. Por lo tanto, el silbo de la Isla de La Gomera va a permanecer ya para toda la vida ahí. Literatura, música, tradiciones. La cultura popular canaria jugó un papel determinante en el desarrollo del archipiélago durante el siglo XX, sobre todo con el despertar de la transición. Hoy, en Canarias en Portada, recordamos a sus más destacados exponentes. ...1976 fue culturalmente hablando un año de lo más interesante. Saul Bellow ganó el Premio Nobel de Literatura mientras Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa llegaban a las manos por un lío de faldas. En cine, Rocky Balboa daba sus primeros golpes, a tiempo que se estrenaba La Profecía y King Kong regresaba a la gran pantalla. Aquí en España triunfaba el mítico concurso 1, 2, 3 y fallecía el payaso Fofó, uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla. Mientras tanto, comenzaba su andadura Barrio Sésamo y decíamos adiós a Heidi.
El canario Braulio fue a Eurovisión con Me sobran las palabras y quedó tercero, pero por la cola. Los Eagles publicaban un disco de grandes éxitos que a día de hoy es el recopilatorio más vendido de la historia, 42 millones de copias. Muchas menos vendió El nuevo cauce de Taburiente, pero eso no le resta valor, sobre todo en nuestro archipiélago, donde la cultura canaria demostraba estar más viva que nunca. 1976 significó un antes y un después en la cultura canaria. El 5 de septiembre de ese año, un grupo importante de artistas e intelectuales, entre los que se encontraban Toni Gallardo, Manuel Padorno o Aurelio Ayala, se reunieron aquí en este monumento al campesino, más conocido como El Arado, para presentar el Manifiesto del Hierro, un documento en el que abogaban por una cultura regional en la que estuvieran muy presentes los orígenes del pueblo canario. Que siglos y siglos atrás de la conquista vivieron entre nuestras islas. Ese es el símbolo de la cultura canaria. Queridos amigos del Hierro, no negamos los lazos estrechos y fraternales. Es el primer documento en el que los intelectuales canarios y los trabajadores, los folcloristas, se ponen de acuerdo en cuál es nuestra realidad, nuestra situación geográfica, en nuestro abandono del pasado, de los orígenes, de la identidad. Y ese manifiesto fue incluso firmado por Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, porque la relación entre Canarias, Europa, África y América es una relación histórica, y el Manifiesto del Hierro se convirtió en un manifiesto que traspasó las fronteras de las islas, del Estado español, y se convirtió en un manifiesto internacional de reconocimiento de nuestra cultura. 5 de septiembre de 1976 se inaugura en la isla del Hierro El Arado, más conocido como Monumento al Campesino. Se trata de una escultura de hierro de 16 metros de largo y 1 tonelada de peso, obra del escultor Toni Gallardo. Durante el acto, un buen número de artistas de la vanguardia canaria leen un manifiesto sobre la identidad canaria frente a una audiencia compuesta por más de 4.000 personas. En él se reivindica la identidad canaria, la cultura regional y la importancia de la proximidad con África, entre otras cuestiones. Aunque aseguran no tener aspiraciones políticas, sí que muestran su solidaridad con las luchas sociales del pueblo canario. El Manifiesto del Hierro está firmado, entre otros, por artistas e intelectuales como José Luis y Toni Gallardo, Martín Chirino, Manuel Padorno, Aurelio Ayala, Antonio de la Nuez o Juan José Gil. Estamos hablando del año 76, en los años ya donde se alumbraba perfectamente la nueva etapa democrática de España, y en aquel momento pues un inquieto político de nuestra isla, con gran valentía y con el arrope y apoyo de muchos ciudadanos de la isla, especialmente jóvenes, pues tuvieron la idea de aglutinar a parte de los referentes de la cultura de Canarias para, conjuntamente con el establecimiento de un monumento al arado, pues leer ese manifiesto en nuestra tierra. Michel, tenías 17 años cuando empezó a gestarse este monumento al campesino en la isla del Hierro. ¿Cómo se gestó todo esto? ¿Cómo se vivió? El monumento se inauguró en el 77, pero previamente hubo un trabajo, la negociación entre Aurelio Ayala, que es el artífice de esta iniciativa, con Toni Gallardo, que eran miembros del Partido Comunista, en aquella época todavía en la clandestinidad, y entonces ellos habían acordado que el Hierro podía ser el lugar significativo, primero porque era la isla más apartada, la más olvidada en aquella época, sin apenas infraestructuras, y donde se estaba produciendo un movimiento juvenil impulsado también por la clandestinidad del Partido Comunista, en el que Aurelio Ayala, en sus relaciones en la universidad y con el comité regional del Partido Comunista, pues animó a Toni Gallardo a que pusiera en marcha la elaboración de un monumento. Y bueno, lo normal
era pues que tuviera referencias con el mundo obrero, el mundo trabajador. En el hierro, pues evidentemente el mundo campesino. Y se convirtió en un hito histórico, porque no hay ningún referente en todo el Estado español de una movilización propiciada, auspiciada por el Partido Comunista, que movilizara a toda la población de un territorio. En aquel momento, entre 3.000 y 4.000 personas acudieron a ese acto, prácticamente toda la población de la isla. La escultura se hizo en Tenerife, en una fragua, en una herrería, pero era de 17 o 18 metros de largo, o sea que hacerla era costoso, pero luego subirla a un barco para trasladarla al hierro también costaba lo suyo, y de hecho casi se cae al mar, entonces se hubiera echado por la borda toda la iniciativa. Pero ellos insistieron, hicieron recolectas por todos lados, o sea que había una efervescencia de la sociedad herreña para conseguir lo inimaginable, que era coger una escultura de hierro de más de una docena de metros de largo y colocarla en lo alto de la isla. De hecho, para hacer la base se hizo sin saber cómo era la escultura, sin verla. Le hicieron Fernando Padrón y Pedro Padrón, Melenchón, que fueron los que hicieron la base a la espera de que funcionara para la escultura que se hizo. O sea, hubo un entusiasmo, una ilusión colectiva por que el hierro cobrara un protagonismo en las islas. Y entonces Aurelio Ayala concitó y coincidió con Toni Gallardo en que no solo se podía hacer la escultura, sino que además era el lugar idóneo para celebrar la lectura del manifiesto del hierro, que era el manifiesto del Afrocán. Era un momento en que los artistas canarios estaban todos muy implicados en la búsqueda de las raíces. En los años 70, cuando acaba la dictadura, se quería acabar con esa mentalidad de la sección femenina, de la cultura para las élites, pero olvidándose de las raíces, ¿no? Y fue una conjunción de los astros, ¿no? Un grupo de jóvenes liderados por Aurelio Ayala y un grupo de artistas liderado por Toni Gallardo, que por el momento pues también tenía esa simbología política, pero en realidad era la juventud de la isla más apartada, la más olvidada, con la inquietud cultural de toda la sociedad, de todo el archipiélago, dirigida, liderada o conducida pues por personajes como Toni Gallardo, Felo Monzón, Martín Chirino, Manolo Padorno. Todos los grandes artistas de finales del siglo XX se implicaron en esta iniciativa. Y ahí está el monumento. Ojalá no pierda ese encanto, no pierda la gente joven, la gente mayor, esa ilusión por la libertad, por la lucha, por la recuperación de la identidad, que fue en realidad lo que se suscitó en aquel momento. La construcción de la escultura del Monumento al Campesino fue un trabajo colectivo en el que participaron muchas personas. Una de ellas fue Fernando Padrón, que recuerda con cariño la gestación del proyecto. Mis primeras vacaciones vengo aquí, uno de jóvenes más rebelde que ahora no se sienta, y me tropiezo a Aurelio Ayala, que fue el alma del arado. Y entonces me llevan dos amigos a un sótano que tenía en la casa de la abuela, y él tenía un lagar así en madera. Era como una maqueta, y él la llevaba en una bolsa plástico. Y cuando la abrió, yo me ilusioné también. Era un homenaje al campesino. Él tenía un poder de convencimiento muy grande. Nos dice que entre toda la juventud del hierro teníamos que hacer ese arado y lo logramos. Él tenía un corazón muy grande, muy grande. Nos convenció, vamos a hacer esto, le seguimos donde fuera. Y se hizo gracias a Aurelio Ayala. Persona que tengo en mi corazón, la recuerdo, pero es bueno dejar huella como dejó él. Nosotros no fuimos sino pequeños eslabones de esa cadena. Aquí tanto estuve yo amarraba hierro y con la carretilla, y me acuerdo hasta la hormigonera era prestada, era una de gasolina Campeón, la marca. Y las muchachas de nuestra edad hacían la comida y nos llevaban, pues teníamos que, mira, ¿a qué hora subes? A tal hora, porque ni coches teníamos. Íbamos 4 o 5, arrancábamos y poquito a poco lo hicimos. No había nada, ni medios.
Pasábamos con 2 carretillas los jóvenes ahí y aquí lo ensamblaron el hierro encima. Fue un soldador, un bolomaica de estos, un calderero de Tenerife, que también es herreño. La base, que tuvo que poner una base bien fuerte porque aquello, el arado es grande. Entonces eso lo hicimos nosotros. Y después lo inauguramos, que fue una gran ilusión. Y me acuerdo que el que estaba al lado mío, Perico II, me dice, Cordero, a mí me dicen Cordero, dice, nos van a meter en la cárcel. Digo, no, tranquilo, todos no cabemos. Porque había un poco miedo, pero no, ya pasó todo, gracias a Dios. Y eso teníamos que conservarlo, porque eso lo hicimos. No fui yo a lo mejor puse un granito de arena así, y otros pusieron otro poco. Yo me veo en las fotos y ya no me conozco, tenía el pelo grande, lo que se usaba antes. Y ahora el pelo se fue, pero todavía queda el corazón y la alegría y ganas de vivir, que es quien nos mueve. Entre las muchas manifestaciones culturales existentes en Canarias se encuentra el silbo gomero, un lenguaje que ha logrado sobrevivir al paso del tiempo, convirtiéndose en todo un emblema de la isla en la que se practica. El silbo llega a la isla de La Gomera con los primeros pobladores. Se supone que vienen del norte de África, con ellos llega el silbo y se establece aquí en la isla de La Gomera. Eso estamos hablando del siglo I a.C., aproximadamente por ahí. Dicen que hay muchísimos lugares del mundo donde se habla con el lenguaje silbado. Pero claro, para ello tendría que ir un especialista para saber en realidad si eso es lenguaje silbado o es silbo convencional o un tipo de silbo que dicen muy poquitas cosas, ¿no? Que yo sepa, y es un silbo igual que el nuestro, se encuentra el silbo del Valle de Az, que ya murió en los años 80, la última silbadora murió y con ella se acabó el silbo en ese Valle de Az. Después también tenemos un silbo igual que el nuestro en Turquía, en el Valle del Kuzkoy. Tenemos otro silbo también en un pueblito que se llama Antia, en Grecia, que también es igual que el nuestro. Y luego conozco el silbo de los mazatecos en México, pero al ser una lengua tonal no reconozco el silbo igual que el nuestro, pero sí sé que ellos se comunican a través de este lenguaje. El silbo de la isla de La Gomera corrió peligro a partir de los años 70 hasta el año 2000, digamos, ¿no? Porque ahí fue, en el año 2000, fue cuando se introdujo el silbo en los centros escolares de la isla. Esto se lo debemos al maestro Isidro Ortiz. Una vez que se ha introducido en los centros escolares ya el silbo, sabíamos que no se iba a perder. Pero no solo eso, sino que también además el silbo, pues, al ser patrimonio de la humanidad, ya todos los silbadores, en particular los monitores y los maestros, dijimos, bueno, pues ya lo tenemos todo engranado. Es decir, ya están dentro de los centros escolares, ya somos patrimonio de la humanidad y ya tenemos una cátedra de silbo. Por lo tanto, el silbo de la isla de La Gomera va a permanecer ya para toda la vida ahí. Si hablamos de folclore, no podemos pasar por alto a una de las más grandes y más importantes, Valentina, la de Sabinosa. Pero a lo largo del siglo XX se fueron incorporando otros artistas decididos a mantener vivas nuestras tradiciones musicales. Mari Sánchez Los Bandama, María Mérida y, por supuesto, los dos grupos más representativos del archipiélago, los Gofiones y los Sabandeños. Valentina era una mujer sencilla, una mujer amante del folclore y amante de todo lo que hacía, porque ella era una persona que lo que ella se ponía a hacer, lo hacía. Una persona que no sabía leer ni escribir y era incalculable las cosas que ella podía hacer. Tú llegabas y le decías, quizás a lo mejor, mire, doña Valentina, yo quiero que me saque una poesía. Ella llegaba y te decía, bueno, pues yo quiero que me saque la poesía sobre esto.
y en 2-3 minutos ella llegaba y te sacaba la poesía directamente, o sea, que tenía una mente privilegiada. Ella empezó ahí a entrar en el mundo del folclore y empezó a bailar, después ya empezó a tocar su tambor, y ella sola salió hacia adelante. Ella trataba de enseñar a las mujeres a bailar, tener su grupo, porque ya había su grupo folclórico. Después en el pueblo Sabinosa habían otro grupo folclórico también, que tenían sus piques y tenían sus... Y eso fue realmente lo que aguantó y por eso el grupo folclórico Sabinosa está vivo, gracias a esas rivalidades que habían entre un pueblo pequeño, que uno dice, ¿cómo es posible que un pueblo tan pequeño como Sabinosa y tenga dos grupos? Pues sí, lo tenía. Ella decía que ella no quería ni dinero ni quería nada, sino que el día que ella muriera siempre se le recordara. Y por eso, cuando se grabó el disco y todo eso, pues nos sentimos bastante orgullosos. 3 de octubre de 1968, Las Palmas de Gran Canaria. Un grupo de personalidades de la cultura canaria, convocados por Totoyo Millares, se dan cita en el Jardín Canario. Ese día se sientan las bases de lo que será Los Gofiones, grupo decidido a acudir al rescate del folclore canario. Han actuado por casi toda la geografía española y países como Cuba, Venezuela, Argentina, Uruguay, Chile y Portugal, ofreciendo más de 1000 conciertos. Su discografía se compone de 22 trabajos propios, a los que hay que sumar numerosas colaboraciones con artistas de la talla de Silvio Rodríguez, Los Panchos o Lucrecia. Entre los premios que han obtenido destacan la Medalla de Oro de Canarias en 2002 y el Premio Canarias en la modalidad de Cultura Popular en 2018. Los Gofiones son una idea y hoy día, pues, con el tiempo se han convertido en una marca. Y esa idea, pues, parte de Totoyo Millares. En el año 68 convoca una reunión con la intención de formar un grupo musical, pero no convoca a músicos ni a parranderos para desarrollar ese proyecto, sino lo que hace es que convoca, digamos, que a la flor y nata de los artistas canarios y de la intelectualidad canaria, ¿no? Convoca a familiares de Benito Pérez Galdós, convoca a periodistas, convoca a poetas, y entonces le traslada un poco la idea y la intención. Esa convocatoria tiene lugar el 3 de octubre del año 68 en el Jardín Canario y bueno, de ahí nace lo que es la idea de Los Gofiones y con ese espíritu hemos desarrollado, pues, siempre nuestra actividad musical, ¿no? Lo que proponen Los Gofiones es estudiar y trabajar sobre, digamos que, entre comillas, el denostado estado en el que se encontraba el folclore en aquella época, ¿no? Esa era la idea, que se hicieran trabajos serios de investigación, trabajos de rescate de lo que realmente era el producto musical de la cultura canaria, y que por aquella época, pues bueno, pues la época del boom del turismo, pues se veía que estaba, pues, un tanto distorsionada, ¿no? Los Gofiones nos basamos en la música de la tradición, que es la música folclórica. Nos basamos también en la música popular, no necesariamente la música popular tiene que ser folclórica, ¿entiendes? Y nosotros, digamos, de esa mezcla, pues nosotros luego hacemos nuestra interpretación, reinterpretar ese estilo, apoyándonos en ese rescate que podamos realizar, pero que indudablemente al final no deja de ser una plasmación musical con el formato que tenemos, que son 30 y tantos cantantes,
más de 10 músicos, y claro, ese formato no te lo vas a encontrar habitualmente en lo que entendemos como espacio popular o en nuestros campos o en nuestros pueblos. Ese formato no existe. Nosotros lo que hacemos es una interpretación de lo que en esos sitios se representa, pues nosotros lo reinterpretamos, y en ocasiones sirve precisamente para dar a conocer pues estilos que mucha gente desconoce, ¿no? Porque lo hacemos al estilo actual de los gofiones, pero por lo menos estamos dando paso a que la gente que no tiene acceso a esos estilismos, pues que conozca que en determinado punto de alguna de las islas del archipiélago pues se interpretan estos temas de una forma específica y de una forma muy característica, ¿no? Y el proyecto que a mí realmente me hace sentirme orgulloso es, pues, digamos, aquel que conlleva el espíritu inicial de Totoyo Millares, es decir, trabajar desde el rigor científico, el rigor disciplinario de intentar trasladar lo que es la cultura canaria a través de la música. Digamos que ese es el proyecto, que es el proyecto de toda la vida, pero que es el proyecto del cual yo desde luego como gofión me siento muy orgulloso, ¿no? Ahora el legado sigue siendo el mismo y bueno, fruto de ese compromiso que todavía subliminalmente mantenemos como idea de los gofiones, pues hemos creado el Instituto Canario de las Tradiciones, que no es otra cosa que un proyecto en donde lo que pretendemos es, pues digamos que unificar todo nuestro legado y unificarlo de tal manera que nos permita generar una amplia base de datos que pasan por documentos sonoros, que pasan por documentos escritos, que pasan por cualquier modelo que represente lo que digamos que es la cultura canaria, tenerlos en un archivo para que sea precisamente utilizable por todo el mundo. 1965, La Laguna, Tenerife. Un grupo de amigos del entorno universitario deciden unirse y constituirse como agrupación musical. Así nacen Los Sabandeños, grupo que lleva más de medio siglo de actividad ininterrumpida. Aunque su repertorio es amplio y se han interesado también por el cancionero latinoamericano y el bolero, su actividad principal ha sido la de difundir el folclore canario. A lo largo de su carrera han visitado no solo toda España, sino también países como Italia, Estados Unidos, Cuba, Venezuela, Argentina o Chile. Han recibido numerosos galardones, como la Medalla de Oro de Canarias en 1995. Su discografía ronda el centenar de discos, de los que han vendido más de 2 millones de copias, por lo que la SGAE les ha concedido el disco de diamante. ¿Cómo empezó el proyecto de Los Sabandeños y pensaron ustedes que alguna vez esto iba a tomar la dimensión que ha tomado? Nos sonó la flauta por casualidad. Nosotros éramos un grupo de universitarios y esa mezcla de universitarios y de unas parrandas que no estaban oficializadas, por así decirlo, por la sección femenina, sino que era un folclore mucho más espontáneo, más rico, en el sentido de que no estaba pasado por el sedazo previo de la censura. Surgió esa comunión que a nosotros siempre nos pareció muy importante. Lo académico que nos podía aportar ser universitario, mezclado con los lugareños, con el saber popular. Y esa mezcla ha resultado. Y cuando empezamos, grabamos el primer disco, que fue el de La Folía,
luego el de la misa sabandeña, un poco todo casero. Recuerdo que sonaban las campanas muchas veces cuando estábamos grabando, con un Nagra muy rudimentario en aquel entonces, de una pista. Y todo fue muy provisional, todo muy pasajero. Pensábamos que cuando termináramos nuestra carrera eso quedaba un poco olvidado, pero cuando nos dimos cuenta del eco que habíamos logrado, de la cantidad de grupos que tanto en Canarias como en la península y en América habían surgido a nuestra sombra, la rondalla venezolana, por ejemplo, pues ya no tuvimos oportunidad de bajarnos del coche, ¿no? O del tren. Y ahí que estamos, aquí seguimos. Elfidio, hay un refrán que dice que nadie es profeta en su tierra. Los sabandeños han demostrado, son una prueba palpable de que esto no es así. Afortunadamente. Sí, yo creo que hemos procurado en 55 años que llevamos de andadura no dar motivos para que sea lo contrario. Y por eso yo creo que hemos acertado, porque somos recibidos bien en todas partes que vamos, hemos actuado en todas las islas, hasta en La Graciosa, y nos sentimos canarios de las 8 islas. Y lo mismo nos ocurre cuando vamos a la península. Hemos intentado por todos los medios que aunar, unir y no separar. Siempre pienso que si hemos dado 3.000 conciertos en estos 55 años, una media de 80 o 90 por año, y siempre procuramos ser un poco pedagógicos, no cantar una canción porque sí, sino decir de dónde viene, aportar datos fidedignos, y entonces pues la gente no lo rechaza. La prueba es que mis compañeros me lo siguen permitiendo, ¿no? Y yo siempre les digo, si yo soy el único que no paro, yo hablo, cuando no hablo toco, y cuando no toco canto, y ustedes se pueden hacer sus descansos. Ustedes han intentado mantener vivo durante todo este tiempo el folclore, la identidad canaria. ¿Usted cree que ese es un reto que está conseguido o que hay que seguir trabajando para que las nuevas generaciones mantengan vivo este espíritu? Yo siempre digo que esto no puede ser flor de un día, que hay que ensayar continuamente, buscar nuevas fuentes, algunas canciones que están olvidadas. Creo que ahí hay un campo que siempre está abierto y nunca se cierra. Perseverar, ser honesto, ser limpio, no dar gato por liebre, no intentar engañar y sentar las bases para el futuro. ¿Usted cree que el relevo generacional está garantizado? Estoy hablando del folclore, en general, el folclore canario. Por lo que yo oigo y por los contactos que yo mantengo con los grupos, creo que sí. Hoy se cuida mucho. Claro, hay muchos grupos que se parecen al nuestro, pero que también han tomado su camino, aunque nosotros hayamos sido un poco las muletas, ¿no? El dibujo general. Pero y hay solistas formidables, las mujeres también han aportado mucho, son muy buenas cantoras, ejecutantes, se ha enriquecido el folclore musical en cuanto a ejecución, dándole importancia a instrumentos que no la tenían, las chácaras gomeras, que solo era muy limitado su uso en la gomera, pues todo el mundo toca hoy chácaras gomeras, o el pitorreño, la flauta traversa de los 5 agujeros. En fin, no se puede comparar el renacer tan esplendoroso que ha tenido el folclore canario con
aquellos tímidos pasos que nosotros damos para enfrentarnos a un monopolio estatalista que era la sección femenina. Canarias siempre ha sentido la necesidad de proteger su identidad cultural. Por eso en 1977 se creó aquí en San Cristóbal de la Laguna el Centro de la Cultura Popular Canaria. Sus objetivos, protegerla, desarrollarla y difundirla. Y para ello se vale de dos importantes herramientas, una emisora de radio y un proyecto editorial propios. Surge como un movimiento cultural autónomo y por la confluencia de artistas, intelectuales, animadores socioculturales y que tienen en común el proyecto de cultural, social y sobre todo lo que lleva consigo, que es la pérdida de la identidad. 15 de junio de 1977, San Cristóbal de la Laguna, Tenerife. Ese día nace el Centro de la Cultura Popular Canaria, un movimiento cultural autónomo cuyo objetivo es la potenciación de la cultura en todos los rincones del archipiélago. Desde sus siglas CCPC, este proyecto sociocultural inédito en las islas cuenta con su propia editorial dedicada a la publicación de libros y enciclopedias de temas canarios. El primero de ellos es Endechas del Ahogado Verde y otros agüeros del son, del poeta Fernando García Ramos, editado en 1980. Actualmente se han publicado más de 1000 títulos y posee el más amplio archivo sonoro del patrimonio musical canario. El centro también cuenta con una emisora de radio, Radio San Borondón, y el portal de internet Revista Digital San Borondón. También organiza presentaciones, conciertos y debates en la Sala San Borondón en La Laguna. Ha recibido varios galardones, entre los que destaca el Premio Nacional de Folclore Agapito Marazuela en 1997. El Centro de la Cultura Popular Canaria nace en el año 1977, son 42 años de actividad cultural ininterrumpida y en ese verano pues este proyecto es inédito en Canarias, nace en plena etapa de la transición y sobre todo en un territorio fragmentado, territorialmente, social y culturalmente. Y a lo largo de estos años pues empezamos en el 79 con una actividad pues inédita en Canarias que fueron los ciclos culturales por barrio. Ahí pues participaban pues ayuntamientos, asociaciones culturales, asociaciones de vecinos. Fue una cosa inédita porque siempre en todos los barrios lo único que tenían a lo largo del año eran las fiestas y la fiesta era una orquesta. Entonces fue una labor cultural continuada, durante todo el año habían actividades y sí teníamos claro que para que la gente dejara la televisión pues tenían que ir los mejores grupos. Por los barrios pues estuvieron pues los sabandeños, Verode, los grupos más representativos de música popular, de poetas, Agustín Millares, Pedro Lescano, pues se recorrieron todos los barrios. Fue una experiencia inédita y muy positiva, porque llegaron a más de 300.000 personas. En el 80 empezamos a editar nuestro primer libro, ya la editorial tiene casi 1000 títulos publicados, con más de 300.000 ejemplares publicados. También tenemos una editorial, editamos fonogramas con todos los grupos pues, más representativos de Canarias. Ya se han registrado pues, más de 200 grabaciones tenemos. Aquí tenemos escritores que desgraciadamente no conocíamos, pues tenemos a Pedro García Cabrera, a Agustín Millares, a Carlos Pinto. Entonces pues hemos hecho el esfuerzo de editar sus antologías. Todos esos autores, ya Pedro García Cabrera no porque murió antes, pero esos sí visitaron los barrios y tenemos la suerte también, al principio pues convocamos concursos de narrativa, de investigación histórica, todas esas obras fueron publicadas y es un honor pues haber publicado las primeras obras pues de Emilio González Deni, de autores de Pepa Aurora. Todos los años pues sacábamos unas enciclopedias que creo que recogen todo lo que es Canarias, tanto a nivel histórico como símbolos, como canarios ilustres, y creo que eso ha sido una labor pues que estamos muy orgullosos y creo que ha servido a la sociedad pues para conocer lo nuestro, y una cosa que no se conoce evidentemente, no se quiere y no se valora.
Fernando García Ramos es el autor del primer libro publicado por el Centro de la Cultura Popular Canaria en 1980. Pero este poeta y escultor tinerfeño ya tenía una extensa trayectoria a sus espaldas. Su primer libro de poemas, Tristeza del Hombre, data de 1953. Fuerteventura la Maxorata, adiós mi niña, flor de alborada, quien la tuviera, quien la gozara, del sol la hembra, del mar la dama. Empezaba el Centro de la Cultura Popular a sus actividades y se les ocurrió publicarme el libro, ¿no? Contra viento y marea, porque la cultura siempre es un problema, ¿no? Ha desarrollado una labor extensa e intensa, ¿no? Un pueblo sin cultura es un pueblo muerto, ¿no? Fernando no es, ni mucho menos, el único gran poeta que hay en Canarias. Él mismo nos ha ayudado a confeccionar una lista con otros nombres merecedores de ser recordados. Pedro García Cabrera, por supuesto, ¿no? Es el poeta máximo de Canarias para mí, Pedro García Cabrera, ¿no? Después están otros, Justo Jorge Padrón, que es un poeta que se ha hecho universal, que ha publicado y ha tenido premios importantes y ojalá le den el Nobel de Literatura, ¿no? Me alegraría mucho. La cultura popular de Canarias no se circunscribe solo al ámbito musical. También existe una interesante cantidad de artistas plásticos cuyo trabajo merece ser recordado. ¿Se puede hablar de una escuela canaria? ¿O esto es una vaguedad? En una época sí hubo una escuela canaria, en los años de la República había una evidente intención de crear una escuela canaria. Yo creo que a partir de los años 50, 60, cuando realmente se produce un crecimiento demográfico enorme y nuestra ciudad, o Santa Cruz o La Laguna, empiezan a tener una vocación muchísimo más amplia, se produce como en cualquier ámbito urbano de cierto tamaño, una diversidad de tribus, diversidad de opiniones, diversidad de criterios, y eso lo que hace es enriquecer todo el tejido cultural, ¿no? Por destilación van quedando una serie de nombres que están asociados a grandes apuestas a nivel de Estado, a nivel nacional. Manolo Millares por su vinculación con el Grupo El Paso, Martín Chirino, su vinculación con el Círculo de las Artes y con la dirección del CAM, Juan Hidalgo, que fue Premio Nacional, pero digamos que otra enorme cantidad de artistas y creadores pues han quedado en un segundo término, quizás pues porque no se les ha dedicado demasiado espacio, quizás porque ha habido un cambio generacional también bastante notable. ¿De quién no podemos o no debemos olvidarnos en el mundo de la plástica? Pues no deberíamos olvidarnos de muchas personas, deberíamos empezar por las mujeres artistas como Lola Maciú, Maribel Nasco, María Belén Morales, Pino Ojeda. Tendríamos que seguir pues con todo ese, digamos, segundo nivel que normalmente no es conocido, pues como puede ser Rafaeli, gente como, no lo sé, hay muchísima gente que ha estado trabajando a lo largo de los años y que quizás no ha tenido demasiada presencia o que la ha tenido pero que el tiempo la ha borrado, ¿no? Tenemos a José Luis Vega, tenemos a Alejandro Reino, tenemos a Manolo Padorno. Ahí realmente tenemos un tejido cultural muy rico y muy denso, muy compenetrado también en esta serie de cávilas, de tribus, que a su vez generan sinergias con otros grupos, que generan sinergias con generaciones más recientes. Estamos hablando de que hay artistas ya de 30 y pico, 40 años, que ya no solamente es la referencia a Manolo Millares, sino la referencia a Fernando Álamo o referencia a Paco Sánchez. Quiero decir, se ha creado a lo largo del siglo, y sobre todo gracias a la Escuela Luján Pérez, en ese siglo que ahora celebramos, se ha creado una tradición de la vanguardia, ¿no? De esa tradición de la modernidad, donde en cada generación encontramos a alguien que es referencia a su vez para otra persona, ¿no? Ahí tenemos a Oramas, tenemos a Felo, pero tenemos también a Lola Maciú, tenemos a César Manrique, tenemos a Antonio Padrón, y todos estos personajes construyen una visión de nuestra propia realidad muy sugerente, ¿no? Lo mismo podríamos hablar con la fotografía o con el ámbito de la instalación o con todo lo que es el performance a partir de Juan Hidalgo, de Sarmiento, de Esther Ferrer. O sea, hay realmente una historia muy amplia, muy compleja. Compositor, periodista, escritor, Néstor Álamo fue uno de los grandes exponentes de la música y la cultura popular canarias.
una figura que conocemos aún más si cabe gracias a la labor del cineasta canario Pedro Siemens, que a principios de los 80 lo convirtió en el protagonista de uno de sus documentales. Estamos hablando del año 80 o algo así, donde yo había hecho antes algo con algunas personas, y entonces me ocurrió que, como yo estaba ligado al canto canario, porque había participado con coros y danza en cosas de folclore, y si las canciones más importantes las ha hecho Néstor Alan. Y entonces pues vine aquí, lo conocí a través de otros amigos y tal, y después vine aquí y empecé a hablar con él. Y él desde el principio se mostró, pero encantado. Mi contacto con Néstor fue ir haciendo cosas poco a poco. Desde el 81 hice una aquí, otra allá, otra tal, después pasó el 82, hice una pequeña cosa, y después en el 83 dije, bueno, vamos a terminarlo, y todavía hubieran quedado más cosas, ¿no? Pero como me surgió el otro trabajo, pues tuve que dejarlo. La película quedó, pues yo diría que 13 años sin tocar, 13 años, y a los 13 años vino Manolo González, el de Mestizay, diciendo, oye, tú tienes una película, yo quería hacer unas canciones de Néstor Álamo en el teatro. Pero oye, las canciones, yo tengo unas cosas rodadas, le enseño la película y se quedó asombrado. Dice, tú tienes todo eso. Con todo eso que tú tienes yo puedo montar un musical. Y de ahí salió el musical Querido Néstor. Había por toda esta cañada un manto enorme de nube blanca, blanca, blanca. El sol salía como es natural por el naciente, y al dar el sol sobre el nublo proyectaba su sombra sobre aquel mar de nube blanca. Aquello me produjo en mí una impresión, me produjo una vivencia, un éxtasis que ya no lo podía olvidar. Pese a lo que pueda parecer, no resulta fácil definir qué es exactamente la cultura popular canaria. Por eso hemos querido pedirle a Manuel Ortego que nos ayude a entender mejor este importante pero escurridizo concepto. Yo siempre he interpretado lo que es la cultura popular canaria, como se refleja en la RAE, lo que es la cultura popular, que es de alguna forma todas esas tradiciones que intentan proteger el legado histórico de un pueblo, ¿no? A todos los niveles, a nivel de literatura, de arte o inclusive de música, ¿no? Por ejemplo, para mí es música popular canaria la que hace la gente que hace pop rock, la que hace folk, la que hace folclore, porque de alguna forma identifica las raíces y la forma de ser de cada isla, de cada creador, ¿no? Canarias ha sido pionera. Si nos ponemos a pensar un poco en los años 60, en Canarias pasaban por los muelles de Las Palmas y de Santa Cruz, pasaban primero los primeros barcos ingleses y los americanos, inclusive antes de llegar a la península, ¿no? Cuando venían por el mercado que había aquí en Canarias, el turismo, que era muy importante, pero que los muelles y las navieras inglesas funcionaban a tope. Venían muchos discos, estamos hablando de los 50, 60, venían muchos discos, venían los primeros instrumentos eléctricos, y entonces aquí hubo gente importante, gente joven en ese momento, como Teddy Bautista, como el que formó el grupo Los Ídolos o el grupo Los Canarios, que fueron los primeros precursores del rock en Canarias. ¿Qué es lo que puede ocurrir? La gente ve esto y dice, bueno, pero eso no es música popular canaria. La música popular canaria es lo que el pueblo disfruta en cualquier momento, la música es una y es lo que coja, porque ya te digo, la música canaria auténtica, como música canaria original, nos podemos remontar solamente en mi opinión, a lo que es lo que hacen en La Gomera o lo que hacen en El Hierro, ¿no? Esa es para mí la música auténtica canaria. El resto es una isa, una malagueña, los nombres mismos te lo dicen de dónde vienen. Si nos remontamos a la música popular canaria, tradicional canaria, el pasado viene de músicas de la península,
viene de cuando los castellanos vinieron, o sea, hay ritmos y hay melodías que son de Castilla-La Mancha, de Andalucía, inclusive del País Vasco, ¿no? Yo creo que siempre la que ha sido siempre como más fiel como música canaria es la que se recoge en la Isla del Hierro y en La Gomera, ¿no? Todo lo que son los pitos en los cantos de Sabinosa y en La Gomera los romances, que son con los percusivos, ¿no? Estamos hablando de música solamente, pero podemos hablar de poesía, de cuentos, o sea, de narrativa, y hay mucho talento en Canarias. La expresión cultura popular ha adquirido con el paso del tiempo un cierto cariz negativo. Mucha gente la usa de forma peyorativa, como queriendo quitarle valor a todo aquello que se puede identificar como tal. No podrían estar más equivocados. Vivimos en el siglo XXI y el mundo se ha convertido en una aldea global. Las culturas se mezclan y poder acercarnos a otras formas de entender el mundo es evidente que nos enriquece como seres humanos. Pero eso no significa renunciar a nuestra propia historia. Un pueblo sin cultura está condenado a extinguirse. Cometeríamos un grave error subestimando el poder de nuestras tradiciones, de las manifestaciones que se fueron transmitiendo de generación en generación, transformándose, transformándonos y haciéndonos el pueblo que somos ahora. La cultura es lo que nos hace únicos, nuestra seña de identidad. Somos canarios y debemos sentirnos orgullosos de nuestra herencia. Es muy complejo definir en qué consiste la cultura popular canaria, pero que desde luego que tiene una riqueza que permite que desde el punto de vista de análisis y desde el punto de vista de la investigación nos estemos preocupando pues, por cuál puede ser su futuro y cuál es el estado actual, pues ya denota precisamente la calidad y la importancia de lo que tiene que representar para los canarios, ¿no? El baile del vivo no lo sé bailar, que si lo supiera ya estuviera ya. Arriba, arriba, flor de las flores, que yo me muero por tus amores. Y arriba, arriba,